Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada detalle de las vidas de nuestros actores y actrices preferidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, algo que ha generado más rumores que una telenovela de mediodía y que, seamos honestos, nos tiene a todos al borde de nuestros asientos. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar la madeja de especulaciones, rumores y esperanzas que rodean a esta icónica pareja. El titular lo dice todo: Can Yaman ruega a Demet, última oportunidad, el drama final. Un titular fuerte, lo sé, pero créanme, la historia detrás es aún más intensa. Prepárense para un viaje lleno de emociones, teorías conspirativas y, por supuesto, muchísima especulación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, no olviden suscribirse al canal. Si aman el chisme turco tanto como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización, porque les aseguro que tenemos mucho más contenido jugoso en camino. Y ahora sí, al lío. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido una montaña rusa desde el principio. Desde su química innegable en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, pasando por un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, hasta una ruptura que dejó a miles de fans con el corazón roto, ha sido un camino lleno de giros inesperados. Recordemos esos momentos mágicos en pantalla, esas miradas cómplices, esas sonrisas que parecían iluminar todo el set. La química entre Can y Demet era palpable, tan real que trascendía la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y luego, fuera de la pantalla, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Los vimos viajando, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus carreras. Era la pareja perfecta. El cándem era real y vivía en nuestros corazones. Las fotos de sus escapadas románticas inundaban las redes sociales, y los fans creaban hashtags y comunidades enteras dedicadas a celebrar su amor. Era una época dorada para los fans. Pero, como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Distanciamientos, declaraciones ambiguas y finalmente la confirmación de la ruptura. Un golpe duro para los fans que habíamos invertido tanta emoción en esta relación. La noticia cayó como un balde de agua fría. Los foros online se llenaron de teorías sobre las causas de la ruptura. ¿Fue la presión de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Terceros en discordia? Nadie lo sabía con certeza, pero el dolor era palpable. Muchos fans se negaron a creerlo al principio, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Desde entonces, Can y Demet han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras. Can se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias producciones exitosas, demostrando su versatilidad como actor y conquistando al público italiano. Su dominio del italiano y su carisma lo han convertido en una estrella en el país de la bota. Demet, por su parte, ha continuado brillando en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de su generación. Ha participado en exitosas series y películas, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Cada uno ha seguido adelante con su vida, construyendo una carrera sólida y exitosa, pero, ¿realmente han superado lo que hubo entre ellos? Esa es la pregunta del millón. ¿Realmente han olvidado esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esas sonrisas que parecían iluminar todo el set? Ahora bien, ¿de dónde viene este rumor de última oportunidad? Pues bien, en las últimas semanas han surgido una serie de indicios que han reavivado la esperanza de una reconciliación. Comencemos con los comentarios en redes sociales. Ambos han estado interactuando tímidamente en sus cuentas de Instagram, dejando likes y comentarios sutiles que no han pasado desapercibidos para los fans más observadores. Un simple me gusta en una foto, un comentario con un emoji significativo, pequeños gestos que han desatado la locura en las redes sociales. Los fans han analizado cada detalle, buscando pistas que confirmen la teoría de la reconciliación. Algunos incluso han interpretado ciertos mensajes como indirectas dirigidas el uno al otro. ¿Estarán jugando al gato y al ratón? ¿O simplemente son señales de una amistad que perdura? Además, fuentes cercanas a ambos actores han insinuado que han estado en contacto de manera discreta. Al parecer, han tenido conversaciones para aclarar malentendidos del pasado y, según algunos, incluso han considerado la posibilidad de darse una nueva oportunidad.
Estas fuentes, por supuesto, permanecen en el anonimato, pero sus declaraciones han sido suficientes para encender la chispa de la esperanza. Se rumorea que han tenido largas conversaciones telefónicas repasando los momentos buenos y malos de su relación, y tratando de entender qué salió mal. Algunos dicen que incluso se han reunido en secreto, lejos de los focos y la atención mediática. ¿Será verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero, ¿qué es lo que habría motivado este acercamiento? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos creen que ambos se han dado cuenta de que la conexión que tenían era única e irrepetible. Que a pesar del tiempo y la distancia, el amor entre ellos sigue latente. Otros sugieren que el tiempo separados les ha permitido madurar y superar viejos rencores. Que han aprendido de sus errores y están dispuestos a intentarlo de nuevo, con una perspectiva más madura y realista. Y también están los que piensan que todo se trata de una estrategia publicitaria para generar expectación ante un posible proyecto juntos. En el mundo del espectáculo todo es posible. Una serie nueva o una película, la idea de verlos juntos en pantalla de nuevo sería un bombazo mediático y un éxito asegurado en taquilla. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Can Yaman parece estar haciendo todo lo posible para reconquistar a Demet. Se dice que le ha enviado mensajes llenos de arrepentimiento, expresándole lo mucho que la extraña y rogándole que le dé una última oportunidad para demostrarle que ha cambiado. Mensajes llenos de nostalgia, recordando los momentos felices que compartieron, y prometiendo que esta vez será diferente. Algunos incluso dicen que le ha escrito poemas y canciones, demostrando su lado más romántico y apasionado. Can está dispuesto a jugárselo todo para recuperar a Demet. Pero, ¿será suficiente? Demet es una mujer fuerte e independiente y no será fácil convencerla. Ella también ha seguido adelante con su vida y ha demostrado ser una actriz talentosa y exitosa por derecho propio. ¿Estará dispuesta a arriesgarse de nuevo a una relación que ya le causó dolor en el pasado? ¿Podrá perdonar los errores del pasado y confiar en que Can realmente ha cambiado? Demet tiene mucho que perder. Ha construido una carrera sólida y respetada, y no quiere que su vida personal eclipse sus logros profesionales. Aquí es donde entra en juego el drama final, que mencionábamos en el título. Esta podría ser la última oportunidad para Can de recuperar a Demet. Si ella lo rechaza, es probable que la puerta se cierre definitivamente. La presión es enorme y el desenlace de esta historia es incierto. Imaginen la tensión. Can con el corazón en la mano, suplicando una última oportunidad. Demet dubitativa, sopesando los pros y los contras, recordando el pasado y mirando hacia el futuro. Un momento crucial que definirá el destino de esta icónica pareja. Pero no todo está perdido. Recordemos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y la química entre Can y Demet es innegable. Esa chispa, esa conexión especial que los unió desde el principio, sigue ahí. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a trabajar juntos en el futuro, es posible que aún haya esperanza para esta pareja. Si ambos son capaces de perdonar y olvidar, de comunicarse abiertamente y construir una relación basada en el respeto y la confianza, entonces sí, el amor podría triunfar al final. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una ilusión. Que los rumores sean infundados y que Can y Demet simplemente estén siendo amables el uno con el otro. Que su interacción en redes sociales sea puramente profesional, y que no haya ninguna intención romántica detrás. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la esperanza de que el amor triunfe al final? ¿Acaso no necesitamos creer en los cuentos de hadas, aunque solo sea por un momento? Personalmente creo que hay algo más que amistad entre ellos. Veo en sus miradas, en sus interacciones, una chispa que aún no se ha apagado. Una conexión que trasciende la distancia y el tiempo. Y creo que Can está dispuesto a luchar por ese amor. Que está dispuesto a demostrarle a Demet que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores, y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerla feliz. Pero la decisión final está en manos de Demet. Ella es la que tiene que decidir si está dispuesta a darle una última oportunidad a Can, y a revivir ese cuento de hadas que tanto nos ilusionó. Ella es la que tiene el poder de escribir el final de esta historia. ¿Será un final feliz? ¿O un final agridulce? Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, llegamos al final de este vídeo.
¿Qué les parece, mis queridos amantes del drama turco? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir se darán una última oportunidad? ¿O piensan que esta historia ha llegado a su fin? ¿Creen que el amor puede superar todos los obstáculos? ¿O que el pasado siempre vuelve para atormentarnos? En resumen, hemos explorado el drama entre Can y Demet, desde su romance de ensueño hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los rumores de reconciliación, las reacciones en redes sociales y las posibles motivaciones detrás de este acercamiento. Y hemos planteado la pregunta clave: ¿será esta la última oportunidad para Can de recuperar a Demet? Hemos repasado los momentos clave de su relación, las señales que apuntan a una posible reconciliación, y las dudas y temores que rodean esta historia. Me encantaría saber su opinión al respecto. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan que va a pasar. ¿Son Team Can? ¿O Team Demet? Quiero saberlo todo. ¿Creen que Can merece una segunda oportunidad? ¿O que Demet debería seguir adelante con su vida? ¿Qué consejo le darían a cada uno de ellos? Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de chisme y especulación. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su pasión por el drama turco. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización del mundo del espectáculo turco. Tenemos mucho más contenido emocionante en camino. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Estén atentos a las próximas noticias, porque les aseguro que esta historia aún no ha terminado. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el drama turco los acompañe. No olviden vivir con pasión y amar con intensidad, como los personajes de nuestras telenovelas favoritas.